Muy buenas tardes. Es para nosotros un gran placer y un gran honor darles la bienvenida en este ciclo de charlas de la AEP. Estamos llegando a la jornada final de este exitoso ciclo de charlas. Realmente ha sido un gran orgullo poder presentar las actividades de la AEP, los trabajos que se están realizando aquí en nuestra institución y también a nivel local. Hemos aprendido muchísimo de tan importantes figuras y profesionales en el ámbito espacial, quienes nos han compartido sus conocimientos y su tiempo y su experiencia. Esta transmisión se está realizando desde el Centro de Operaciones, Monitoreo y Control de la AEP, en el Ministerio de Defensa Nacional. Desde este centro de operaciones se va a realizar el monitoreo de nuestro primer satélite paraguayo, el GuaraniSat-1, que, como saben, tenemos previsto su lanzamiento para finales del 2020, comienzos del 2021. Esto es posible gracias al apoyo y el trabajo de varias instituciones a nivel local, como la Universidad Nacional, el Centro de Desarrollo para la Investigación Científica, la Sociedad Científica del Paraguay, universidades a nivel internacional como el Instituto Tecnológico de Kyushu en Japón, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, la UNOOSA, y justamente hoy vamos a tener una charla de nuestro querido doctor Walter Hasler, que es nuestro representante ante ese organismo en Austria. También con el apoyo de agencias espaciales aliadas como la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA y otras. Entonces, ingresando al tema, quiero comentarles que hoy vamos a estar conversando con el doctor Walter Hasler, quien es miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay y representante de la Agencia Espacial del Paraguay ante la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior en Viena, Austria. Él nos va a hablar un poco sobre geopolítica espacial. Y antes de darle la bienvenida al doctor Hasler, quiero leerles un poco la hoja de vida del mismo. El doctor Walter Clarence Hasler es nacido en la ciudad de Viena, Austria, con residencia en Asunción, Paraguay desde 1951. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Internacional de Asunción, sus estudios universitarios desde 1965, sus comienzos en la FIUNA, siguiendo los estudios en la Universidad Tecnológica de Viena hasta 1980, recibiéndose como ingeniero en electrónica industrial y control automático, conocido hoy como mecatrónica. Él es doctor en ingeniería y tecnología. Trabajó en varias compañías de investigación y desarrollo, departamentos tecnológicos y comerciales, nombrado profesor de cátedra en varias materias y siendo director del Departamento de Mecatrónica y del Instituto de Educación Superior, todos en Viena. Volviendo al país en el 2014, fue nombrado docente e investigador de la FIUNA desde comienzo de 2016, exdirector de investigaciones y director de posgrado de la FIUNA hasta marzo 2018. Luego fue nombrado por el CONACYT como miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay desde su comienzo en el año 2017. Ahora representa a la Agencia Espacial del Paraguay frente a las Naciones Unidas en Viena. Sus dedicaciones actuales son los estudios del uso y el beneficio del espacio y las relaciones internacionales. Es para nosotros un honor tener con nosotros, estimado doctor Walter Hasler. Bienvenido, buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted en Viena. Buenas tardes. Hoy tengo el placer de hablar un poco dar una charla sobre la geopolítica espacial. Ya escucharon un poco de que yo estoy acá en Viena representando en el momento frente a las Naciones Unidas las actividades de la Agencia Espacial. Entonces, quiero hablar sobre las organizaciones internacionales y algunas nacionales de importancia, como la NASA o la Roscosmos, y todo eso es de importancia geopolítica. Entonces, digo de que siguiente, porque ahí es la geopolítica espacial.
Bajo la geopolítica espacial, que se entiende en general de los intereses que pueden ser distintos, pueden ser iguales, les pueden ser también de interés militar, pueden ser de intereses científicos, económicos, todo eso son intereses geopolíticos y donde hay asociaciones. Y como sabemos de que es de vez en cuando un poco difícil de tratar. Entonces, también las Naciones Unidas, después voy a hablar acerca en la historia de eso, de que de dónde comienza la soberanía y dónde termina la soberanía en la meteorología en el espacio. En la geopolítica vemos, por ejemplo, acá tengo un mapa donde se explica ahí en anaranjado las grandes naciones de poder militar. Y esos son los Estados Unidos, la Unión Soviética, y a eso se le agregaron las naciones China y las naciones emergentes, que son el Irán, de parte de los países árabes, y la India. India también ya es una fuerza muy potente militar en el espacio. Los otros países, Canadá, por ejemplo, se afilió al programa de la estación orbital. La Unión Europea, cada país tiene su agencia espacial, pero ellos formaron una compañía privada, del sector público-privada, en verdad, en donde se unieron 22 países, de los cuales voy a hablar un poco más tarde. Y también tenemos ahí al Brasil y a Argentina, que son países emergentes, y Australia, que apoya a muchos países. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos países en la geopolítica muy importantes? Fue de que comenzaron con los cohetes de formar astronautas, lo que en Rusia se llaman los cosmonautas, que fabricaron satélites, lanzadores. Todo eso y lugares de lanzamiento también, que es muy importante de dónde. Y eso fueron, ahí dice la Federación Rusa, Estados Unidos y China, que son los más. De esos estados también están los otros emergentes y los privados, y Rusia y Estados Unidos. Y en parte Japón tienen intereses privados o semi-privados de dedicación comercial. Un ejemplo quiero dar: si uno hoy en día quiere irse a la estación internacional, entonces el país tiene que pagar por su astronauta en la cápsula Soyuz, que tiene en el momento únicamente Rusia, tiene que pagar $80 millones por viaje, para darse más o menos, para tener una idea de la comercialización. Aparte de eso, la comercialización entra en comunicaciones y en otras áreas. Siguiente. La historia espacial, quiero dar una iniciación, porque la mayoría de la gente no sabe cómo se desarrolló todo. Se escuchó mucho, pero hay que saber desde cuándo nosotros nos ocupamos o tenemos intereses mundiales acerca del espacio. Y ahí hay que recordar que Julio Verne escribió una novela muy interesante, De la Tierra a la Luna. Eso inspiró a mucha gente,
Después siguió Wells con La Guerra de los Mundos y también Tsiolkovsky hizo la primera obra, digamos más una obra científica acerca de la exploración del espacio cósmico por medio de dispositivos de reacción. Ese libro, que salió en 1903, fue la base de que todos empezaron a desarrollar sus ideas, cómo uno puede llegar al espacio, cómo uno puede aprovechar, cuáles son los beneficios y el interés en general. Robert Goddard, que en su tiempo no fue muy reconocido, escribió el libro A Method of Reaching Extreme Altitudes, y eso fue en el año 1923-24. Entonces ahí comenzó de verdad el interés, el aumento de interés sobre el espacio. Siguiente, por favor. Aquí. Primeras realizaciones fueron hechos en Alemania, que se estaba recuperando después de la Primera Guerra Mundial, y ahí se destacaron Wernher von Braun, famoso científico después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, Hermann Oberth, Eugen Sänger, que voy a hablar de él todavía más tarde, que era un austrohúngaro, y Helmut Gröttrup. Pasa de que Wernher von Braun, Hermann Oberth, fueron los que se fueron después de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos a seguir sus trabajos sobre el espacio y sobre los cohetes lanzadores. Eugen Sänger se fue a Francia y Helmut Gröttrup fue el que llevó toda la tecnología alemana de los cohetes y de los controles de los cohetes, que era muy importante, a la Unión Soviética. Hay que mencionar de que esos cohetes que se hicieron en Alemania entre 1930 hasta fines de la guerra 1945 tenían los nombres A1 hasta A4. La A4 fue la B2 después. Y todo eso se puede leer en muchos foros en el Internet. Cuando se fueron todos esos científicos que siguieron sus trabajos de desarrollo, principalmente que lo hicieron para uso militar, ese interés también hicieron en los países que eran los que tenían todos los recursos ahora después de la guerra. Entonces ahí comenzaron a desarrollar. Wernher von Braun desarrolló los cohetes, los famosos Saturn después, y también todos los experimentos que tenían que hacer para tener viajes que después eran los viajes satelitales, tripulados o no tripulados, los que son satélites de robots, de información, etc. Siguiente, por favor. El primer satélite que tuvo éxito, que se mandó al espacio, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, el famoso Sputnik 1. La razón de que en el mundo se considera esa fecha como comienzo del espacio, del trabajo del espacio, de que llegamos a descubrir el espacio. El segundo satélite que lanzó la Unión Soviética fue ya un satélite el 3 de noviembre del 57, del mismo año, pero ahí era el experimento si un ser vivo, es decir, en ese caso fue un animal vivo, un perro llamado Laika, si puede sobrevivir, y sobrevivió varios días, varias horas. Y después, como no se tenía todavía tecnología para llevarlo de vuelta, la última comida que se le dio fue veneno y se quedó ahí en el espacio, hasta que después se quemó esa cápsula.
Los Estados Unidos estaban lógicamente hay una competencia, entonces ellos también quisieron lanzar su primer satélite, que se llamó el Explorer 1, el 1 de febrero de 1958. Siguiente, por favor. Aquí. Entonces, ahí comenzó de verdad una carrera espacial que uno pudo ver, pudo seguir por medios de en esa época, por radio o por la prensa. Y ahí cada uno de los países que se enfrentaron durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, encabezada por Rusia. Entonces, Rusia ganó otra vez el 12 de abril de 1961 en mandar el primer ser humano que dio una vuelta al mundo en 108 minutos. Los Estados Unidos entonces tuvieron que hacer algo. Y eso ya hicieron unos años antes, que formaron el 29 de julio del 58 el Congreso, aprobó la formación de la famosa, hoy en día muy famosa, NASA. La NASA, que quiere decir en inglés The National Aeronautics and Space Administration. Esa tiene carácter civil y comenzó sus actividades el 1 de octubre del 58. Siguiente, por favor. Desde ahí entonces la competición de las naciones espaciales, la NASA y la Unión Soviética formó la RKA. La RKA era una organización semimilitar que desarrollaba los cohetes y las cápsulas para los astronautas. Todo eso comenzó entonces después del discurso que hizo John F. Kennedy, donde él dijo, nosotros vamos a procurar ser los primeros que llegan, nuestra meta, ser los primeros en llegar a la luna. Ese logro tuvo los Estados Unidos después de casi 10 años, el 20 de julio de 1969, con el aterrizaje de la cápsula Apolo 11. Siguiente, por favor. La NASA tenía como meta la exploración espacial civil, concentrándose, pero también no solo en llegar a la Luna, sino también en la observación de la Tierra, en todo lo que se entiende bajo el nombre astrofísica, la heliofísica, todo lo que tiene que ver con el Sol, todo lo que es el sistema solar. Entonces comenzaron a desarrollar satélites para metas remotas que eran unas satélites robóticas, y además comenzaron a buscar colaboraciones con otros países y formaron programas asociados. Siguiente. La Unión Soviética reorganizó su departamento semimilitar después de la caída de la Unión Soviética en el año 1989. Y después, durante 3 años después, se formó la Federación Rusa. Y la Federación Rusa organizó o le dio un nuevo departamento civil, completamente civil, el 25 de febrero del 92, y esa organización se llama Roscosmos. Tuvo algunos cambios, pero allí se reunieron todas las actividades civiles que hasta hoy ellos persiguen, y pusieron una nueva central cerca de Moscú en Smolensky Gorodok. Las Naciones Unidas se comenzaron a preocupar mucho porque todos tenían miedo
todos los países, todos los seres humanos, de que va a haber una tercera guerra mundial. Entonces comenzaron a formar 18 estados miembros, un comité ad hoc, hicieron eso, el 13 de diciembre de 1958, y ahí formaron el Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, y con ese comité también decidieron en formar un headquarter, es decir, un headquarter de las Naciones Unidas, siempre está bajo la presidencia bajo el secretario general de las Naciones Unidas situada en Nueva York. Y formaron esa organización igual que la organización la atómica. Formaron esa en Viena el 12 de diciembre de 1959. Siguiente. El 27 de noviembre del 61 se reunieron por primera vez. Ya aumentaron a 24 miembros, eligiendo sus autoridades. Y también le dieron el nombre de ONU-OSA, es decir, Naciones Unidas. Outer Space Activities, voy a hablar de eso un poco más tarde también. Y lo más importante que hicieron, establecieron en diciembre del 61 el registro de objetos espaciales de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Esa organización UNOOSA o ONU-OSA en español comenzó a trabajar intensivamente, y el 13 de diciembre del 63 salió lo más importante, la PAL legal, porque ahí salió la Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space. Es decir, ahí comenzaron a formar la parte legal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estado debe hacer qué? ¿Dónde termina, dónde comienza la soberanía de un estado? Todas esas, ¿qué pasa cuando chocan dos satélites en el espacio? Cuando una nación le tiene que ayudar a la otra. Todos esos principios legales comenzaron a formarse. Por eso hasta hoy el subcomité tiene un subcomité legal en el cual Paraguay está representado también, y allí se discute todo acerca de la parte jurídica de las Naciones Unidas. Por la gente que quiere saber un poco más en unos detalles, lastimosamente en inglés, yo solo lo conozco así, le paso ahí en ahí UNOOSA.org, la OOSA, y ahí pueden ver todo el desarrollo de la UNOOSA, de la Organización Espacial de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Como las Naciones Unidas tenían su agencia internacional, Europa, que estaba formándose dentro de la Unión Europea, comenzó también a pensar cómo ellos pueden participar en la parte científica, en la parte económica también. Entonces formaron una agencia, una privada agencia. Esa agencia, ahí se constituyeron 22 estados, 22 países europeos, que no necesariamente tenían que ser miembros de la Unión Europea. Y los miembros, y ellos hicieron eso el 30 de mayo del 75 con sede en París. Entonces, hasta hoy, la sede de la European Space Agency está en París. Los miembros actualmente son 22 países. Los que yo quiero resaltar son los que formaron la ESA. Y después los otros que se pueden ver en el momento allí, los que no resaltan tanto, se asociaron después mucho más tarde. Francia, Reino Unido, por ejemplo, Suecia y Suiza también eran miembros en esa época.
Suecia todavía no miembro de la Unión Europea. Suiza hasta hoy no es miembro de la Unión Europea. Después hicieron un convenio de cooperación con Canadá. Pasa de que Canadá, como es un país Commonwealth de Inglaterra, tiene muy buenas relaciones o mejores relaciones con Europa que con los Estados Unidos. Y después se formaron otros estados europeos que se consideran colaboradores a la ESA, pero no son miembros porque hay que pagar bastante plata. Entonces, esos países que no son muy solventes son Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia y Lituania. Siguiente, por favor. La importancia que está tomando China cada, diseño, comenzó más a fines del siglo XX, donde ellos dijeron, nosotros también tenemos que participar en esa no carrera espacial, pero de que nosotros tenemos intereses nacionales que defender. Entonces formaron el 22 de abril del 93 una agencia espacial nacional con los intereses nacionales del país. Desde el cambio político que está convirtiendo también a China continental, en 2003 se convirtió en una tercera agencia que pudo enviar a un hombre al espacio. El primer hombre al espacio, Yang Liwei, fue el chino con un cohete chino y con una cápsula china. Hoy en día, China tiene un programa donde ellos ya llegaron a la parte oscura de la luna, donde ya pudieron aterrizar allá un satélite. Y además están construyendo unas sondas muy especiales que se dedican a explorar el Marte. Siguiente, por favor. Otro país importante, ahora como estamos en área del Pacífico, era Japón, también un país de la Segunda Guerra Mundial que se estaba recuperando. Y ellos fundaron el 1 de octubre de 2003 también el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Japón, una agencia espacial para uso pacífico. Porque ellos tienen en el Tratado de Paz que hizo Japón con los Estados Unidos, entonces ahí dijeron de que nunca tienen que hacer algo en forma militar o para uso militar. La dedicación de ellos fue entonces principalmente la observación de la Tierra, del tiempo, de la meteorología, para ellos algo muy importante, porque si ustedes saben todos de que el tsunami es una palabra asiática que vino y que sabemos que hace mucho daño. Y después, allí también muy importante para ellos, la comunicación. Desarrollaron para ese objeto unos cohetes lanzadores de primera clase y también los lugares de lanzamiento que están en el Japón. Después, ellos se adjuntaron a los programas internacionales y son una de las 5 naciones del grupo de la Estación Espacial Internacional de la cual voy a hablar al final de mi charla, la International Space Station. Siguiente, por favor. Y aquí estoy con la Agencia del Espacio, donde la ESA de Europa, la Agencia Espacial Canadiense, la CSA, la NASA, que ya conocemos, y la Roscosmos, con la JAXA, ellos se unieron para formar esa estación que ahí ustedes pueden ver en la foto, es una foto oficial, donde allí con la cápsula Soyuz que se ve abajo, con la cápsula Soyuz pueden llegar 3 astronautas o cosmonautas, como lo llaman los rusos,
pueden llegar a esa estación para quedarse algunas semanas, meses, hasta más de un año, y para hacer allí sus experimentos científicos, observaciones interestelares, todo lo necesario. Trabaja mucho en microgravitación también. Creo que es la última, o hay todavía una página, sí. Como yo acabo de hablar de las organizaciones internacionales, quiero mencionar también una organización importante que se formó a comienzos de 1951 por el científico austriaco Eugen Sänger, que hizo una organización privada en Francia, en París, donde ahí quiso juntar todos los intereses internacionales con actividades espaciales. Entonces, no es necesario ser miembro como Estado, como agencia estatal, sino también como compañía o asociación privada, y tiene en el momento 397 miembros de 69 estados, porque pasa de que muchos estados no pueden pagar la membresía y entonces eso es siempre un problema. Quiero mencionar también de que en las Naciones Unidas, apenas de los 193 estados, apenas 100 son miembros de la Agencia Espacial de las Naciones Unidas. El secretario está en París y ellos organizan reuniones en distintos lugares del mundo con distintos temas relevantes anualmente. Y la más importante es el congreso anual que hacen siempre en otro lugar, que se llama International Astronautical Congress. Ahí puse algunas abreviaciones, en una ya participó en Marruecos, también el Paraguay, en una de esas reuniones donde se discutían asuntos legales. Bueno, con eso quisiera terminar y darles las gracias por escuchar. Y estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer y para poder contestarlas. No sé si puedo contestar, pero voy a procurar. Muchísimas gracias, estimado doctor Walter Hasler, desde Austria, desde Viena. Ahora quiero darle la palabra a nuestro director de comunicaciones, el ingeniero Enrique Nils Martínez, para que nos dé un poco un retorno acerca de las redes sociales y si tenemos algunas preguntas para nuestro ponente. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un saludo desde Paraguay. Gracias. Hola. Sí, tenemos unas cuantas preguntas, doctor, y voy a darlas por orden. ¿Paraguay es miembro de organizaciones internacionales? ¿Desde cuándo? Bueno, no, eso es muy fácil de contestar porque Paraguay, la Agencia Espacial que se fundó en 2017, ya comenzó a tener las primeras actividades en 2018. Y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio de 2018, se presentó la solicitud de ser miembro de las Naciones Unidas, formar parte de la UNOOSA, y eso se realizó, se aprobó después en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y desde ese momento Paraguay es full member, quiere decir miembro completo dentro de las Naciones Unidas como uno de los estados participantes. La otra organización, me permite por favor eso decir todavía, es la IAF, donde Paraguay también es miembro y donde también allí ya se fueron algunos de la Agencia Espacial. Quiero mencionar al ingeniero Kurita, que también ya hizo allí, presentó un papel en Bremen, en Alemania. Después quiero decir Alejandro Román y también el Heber Romero, que también ya asistió en Washington a la conferencia, al Congreso Internacional. ¿Cuáles son las ventajas, doctor, de ser miembro? Una linda pregunta. Muchísimas gracias. La ventaja es tener conexiones, poder hablar con la gente, enterarse de los programas, enterar qué es lo que hacen los otros países, cuáles son los intereses de desarrollo. Por ejemplo, el Paraguay
tiene un gran interés en la observación de la Tierra. Entonces, también el primer satélite paraguayo también tiene esa misión de observación de la Tierra. Ahora, lógicamente sería interesante saber algo de la atmósfera, de la magnosfera, es decir, del campo magnético de la Tierra. Sería interesante saber algo de la materia oscura. Sería saber del Marte. Todo eso es interesante, pero esas conexiones uno puede hacer atendiendo a esos congresos. Y atendiendo a esos congresos, entonces se entera cuál país hace más en ciertas áreas y dónde Paraguay puede participar o dónde Paraguay tiene unas ciertas ventajas, donde puede hasta comprar unas fotos o lo que sea. Es muy importante esa relación internacional y le tengo que dar las gracias al presidente de la Agencia Espacial que vio que tenía esa vista en hacer eso como uno de los primeros pasos muy importantes para nuestra patria. Gracias, doctor. Acá tengo una pregunta interesante. ¿Paraguay es también miembro de una asociación de lanzadores, doctor? De que yo sepa, no. Yo sé de que existen la Rocket Association, que fue una de las primeras asociaciones privadas en los Estados Unidos, hasta que son asociaciones en distintos estados de los Estados Unidos. Y de que yo sepa, de la agencia espacial no somos miembros de lanzadores. Sería interesante en el momento en el cual nosotros comenzamos a fabricar o hacer lanzadores nacionales, pero eso siempre tiene que ver con mucho costo, con mucho interés militar también. Después, eso a lo mejor le puede enojar a uno de los países vecinos. Es una cosa muy, muy difícil, así que me parece muy bien de que yo no sé si hay, pero que yo sepa, no somos miembros de ninguna de esas asociaciones. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo se trata internacionalmente cuando se cae una parte de un satélite o parte de cohetes sobre un estado soberano, doctor? Bueno, eso es justo de lo cual yo hablé, de la parte legal. Nosotros tenemos convenios, somos miembros ahora de las Naciones Unidas y en caso de que caiga un pedazo, lo que ya pasó en Paraguay, de que se cayó un pedazo de un cohete, de un lanzador chino, pero no de chino, y Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con Beijing, sino con Taiwán. Entonces cayó algo de Beijing, de los chinos, cayó en Paraguay. Creo que fue en el Chaco, pero no me recuerdo más muy bien. Entonces justo ahí se tuvo que recuperar eso y devolver al país que, digamos, lo perdió sobre nuestro territorio nacional. Ahí hay convenios que se establecieron y ahí se les devuelve lo suyo que cayó en nuestro país. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Cerramos así el espacio de preguntas y ahora pasamos al espacio de agradecimiento. Agradecemos, doctor, antes que nada su excelente charla. También queremos agradecerle a todos nuestros seguidores del Facebook, del Instagram, del Twitter, también a las personas que nos escribieron por el WhatsApp y sobre también los medios de comunicación que transmiten esta charla. A Paraguay TV, a su director, Aaron Noy, mucha fuerza y éxito, doctor, y el éxito tuyo, Alejandro. ¿Y quién? Bueno, muchas gracias, Enrique. Estoy en compañía del señor presidente de la agencia que ustedes le ven aquí a mi espalda, que también se hace presente para la clausura de esta charla. También por mi parte, Walter, quiero hacerte llegar en nombre del señor presidente que está acá presente, en nombre de todo el equipo de la Agencia Espacial de Paraguay y todos los que nos escuchan, los agradecimientos por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia.
siempre es bueno aprender un poco más de este vasto mundo que es el espacio. No sé si tienes algunas palabras finales, Walter, antes de cerrar. Quiero agradecer la oportunidad que es un gran honor poder representar al Paraguay acá en Viena frente a las Naciones Unidas, donde acá de verdad tenemos siempre 3 asambleas importantes: la asamblea tecnológica, que suele ser antes del coronavirus en febrero, la legal en abril y la general en junio. Muchísimas gracias. Le mando saludos a todos ustedes y a todos los que escucharon la charla. Y si tienen una pregunta, se me puede conectar a cualquier momento. Estoy a su disposición. Gracias. Gracias, Walter. Por mi parte también, gracias, Enrique. Por mi parte también quiero dar las gracias nuevamente por la exitosa finalización de este ciclo de charlas, que ahora tenemos la última charla de aquí a unos minutos. Por favor, manténganse atentos con nosotros. Y quiero cerrar sencillamente diciendo que no hay nada imposible, solamente es imposible aquello que no se intenta. Así que por mi parte también muchísimas gracias y será hasta unos minutos.